Después de una discusión, mi hijo me dejó en una parada de camión sin dinero. Un caballero ciego me susurró: «Finja que es mi esposa. Mi chofer viene. Su hijo se arrepentirá de haberla dejado». El sol de la tarde caía sin piedad mientras veía el coche de Miguel desaparecer tras la esquina. El chirrido de llantas sobre el asfalto, una puntuación final a nuestra discusión. A los 67 años, nunca imaginé que estaría parada abandonada en una parada de camión, mi propio hijo alejándose con enojo. «No soy una niña, Miguel», le había dicho, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerme calmada. «No necesito que arregles mi vida como si fuera incompetente». Su respuesta había sido predeciblemente desdeñosa. «Mamá, estás siendo irrazonable. Esa residencia para adultos mayores es perfecta. Tienen actividades, personal médico, todo lo que necesitas». «Todo excepto mi independencia», le había respondido. Fue entonces cuando se orilló hecho abruptamente. «Está bien. Si eres tan independiente, encuentra tu propio camino a casa. Tal vez eso te haga darte cuenta de que necesitas ayuda». Solo después de que su coche desapareciera descubrí mi predicamento. Mi bolsa, conteniendo mi cartera y mi tarjeta del camión, estaba sobre la mesa de mi cocina, donde la había dejado en nuestra prisa por salir. Mi teléfono celular, que había tomado en el último minuto, mostraba solo 3% de batería restante. Sentí un rubor de humillación subir a mis mejillas mientras estaba parada en la parada del camión. Una mujer de mi edad sin manera de llegar a casa. 5 años viuda, 30 años maestra de literatura, y ahora reducida a esto, varada por mi único hijo que no podía entender que vivir en esa prisión antiséptica de comunidad de retiro me mataría más rápido que cualquier dolencia física. La banca de la parada de camión ofrecía poco consuelo a mi cadera artrítica mientras contemplaba mis opciones. Podía caminar, pero mi departamento estaba al menos a 6 kilómetros de distancia. Podía pedirle a un extraño que me prestara un teléfono, pero necesitaría tragar considerable orgullo. ¿Y a quién llamaría? Las pocas amigas de mi edad que todavía manejaban no verían un mensaje por horas, y llamar a Miguel estaba fuera de discusión. Perdida en estos pensamientos, apenas noté cuando alguien se sentó a mi lado hasta que una voz masculina cultivada habló quedamente. «Perdone, pero no pude evitar escuchar su predicamento». Me volteé para encontrar a un hombre elegante de unos 70 años sentado junto a mí. Lentes oscuros cubrían sus ojos y un bastón blanco descansaba contra la banca a su lado. Estaba impecablemente vestido en lo que mi difunto esposo habría llamado atuendo de dinero viejo. Un traje gris claro, perfectamente a la medida que lograba verse cómodo a pesar del calor de verano. «Estoy bien, en serio», dije automáticamente, la vergüenza coloreando mi voz. ¿Cuánto había escuchado? Una leve sonrisa cruzó su rostro. «Puedo estar ciego, pero mi audición es excelente». Su hijo la dejó aquí sin asegurarse de que tuviera transporte a casa. Eso me parece desconsiderado. Había algo en su evaluación directa que pasó mis defensas. «Esa es una palabra para ello», admití. «Otra podría ser cruel». Él anguló su rostro hacia mí, su expresión seria. «Finja que es mi esposa», dijo en voz más baja. «Mi chofer viene. Su hijo se arrepentirá de haberla dejado así». Parpadeé, tomada por sorpresa por la oferta inesperada. «No podría». «Soy Roberto Villalobos», continuó suavemente, extendiendo su mano con sorprendente precisión hacia la mía. «¿Y ustedes?» «María Guadalupe Herrera», respondí automáticamente, tomando su mano. Su apretón era cálido y firme. «Bueno, María Guadalupe Herrera, le estoy ofreciendo una solución digna a una situación indigna. Sin compromisos». Él inclinó su cabeza ligeramente. «A menos que se sienta incómoda aceptando ayuda de un viejo ciego». Algo en su tono autodespreciativo me hizo sonreír a pesar de todo. «Estar ciego no lo hace incapaz, señor Villalobos. Así como ser mayor no me hace incapaz, a pesar de lo que mi hijo cree». Él rió entonces, un sonido genuino que arrugó las esquinas de sus ojos sobre sus lentes oscuros. «Touche, señora Herrera. Entonces nos entendemos». Antes de que pudiera responder, un elegante coche negro se orilló junto a la banqueta. El chofer, un hombre de aspecto distinguido de aproximadamente mi edad, salió y se acercó a nosotros. «Justo a tiempo, José», dijo Roberto, reuniendo su bastón. «Llevaremos a la señora Herrera a su casa hoy». Si José encontró esto inusual,
no lo mostró. Por supuesto, señor, respondió con una leve inclinación en mi dirección. Señora. Mientras José ayudaba a Roberto al coche con eficiencia práctica, dudé. Había pasado mi vida siendo cautelosa, sensata. Subirme a coches con extraños, incluso caballeros ciegos elegantes con choferes, no era algo que María Guadalupe Herrera hiciera. Y sin embargo, cuando mi teléfono finalmente murió con un triste pitido en mi bolsillo, me encontré tomando una decisión que se sentía como dar un paso fuera de un precipicio. Gracias, dije, permitiendo que José abriera la puerta trasera para mí. El interior del coche era fresco y olía a cuero y colonia sutil. ¿A dónde tenemos el placer de llevarla, señora Herrera?, preguntó Roberto mientras José encendía el motor. Di mi dirección en el modesto vecindario del Oriente, donde me había mudado después de vender nuestra casa familiar tras la muerte de Francisco. De hecho, dijo Roberto después de un momento de consideración, espero me permita ofrecerle té primero. Mi casa está cerca, y después de una tarde tan agitada, tal vez aprecie un momento para serenarse antes de regresar a casa. La respuesta apropiada habría sido declinar educadamente. En cambio, me encontré considerando lo que me esperaba en mi departamento. Habitaciones vacías y el eco persistente de la voz frustrada de Miguel. El peso de la humillación del día presionaba sobre mí. Él te sería encantador, me escuché decir. Mientras conducíamos por vecindarios cada vez más exclusivos, estudié a Roberto Villalobos más cuidadosamente. Su cabello plateado estaba expertamente cortado, sus manos manicuradas pero fuertes. La ceguera parecía haber hecho poco para disminuir su porte confiado. Había algo casi teatral en la precisión de sus movimientos, la manera en que volteaba su cabeza cuando yo hablaba, como sus expresiones coincidían perfectamente con mi tono. Si se está preguntando si cometió un error terrible aceptando un aventón de un extraño, dijo repentinamente, como leyendo mis pensamientos, le aseguro que José tiene un historial de manejo impecable, y soy demasiado viejo y respetable para ser peligroso. Me encontré riendo. En realidad estaba pensando que parece notablemente bien adaptado para alguien que no puede ver. Ah, respondió con una pequeña sonrisa. Bueno, uno se adapta o se vuelve amargado. Elegí lo primero. Cuando el coche finalmente pasó por una reja ornamentada y subió por un camino curvo, no pude suprimir un jadeo. La casa de Roberto Villalobos no era nada menos que una mansión. Un impresionante estilo colonial con jardines perfectamente cuidados extendiéndose en todas direcciones. Bienvenida a mi humilde morada, dijo Roberto con un toque de ironía en su voz. Espero le guste el té Earl Grey. La grandeza de la humilde morada de Roberto Villalobos me dejó momentáneamente sin habla mientras José nos ayudaba del coche. La mansión se alzaba 3 pisos de altura. Su fachada simétrica presentaba elegantes columnas y amplias ventanas que capturaban el sol de la tarde. Jardines de flores florecían en patrones de color cuidadosamente orquestados. Y en algún lugar a la distancia escuché el suave chapoteo de una fuente. Su silencio sugiere que está admirando la vista o reconsiderando la sabiduría de tomarte con un extraño, comentó Roberto mientras nos acercábamos a la entrada frontal. Es un poco abrumador, admití. No mencionó que vivía en un palacio. Sus labios se curvaron hacia arriba. Difícilmente un palacio, aunque supongo que es bastante grande para una persona y un pequeño personal. La familia lo ha poseído por generaciones, y encuentro consuelo en entornos familiares, especialmente desde que perdí la vista. Cuando José abrió la maciza puerta frontal, noté algo curioso. A pesar de la aparente ceguera de Roberto, no había adaptaciones obvias para una persona con discapacidad visual. No había senderos texturizados, ni entradas especialmente marcadas. Todo era simplemente hermoso, diseñado para apreciación visual. La casa no parece particularmente adaptada dudé. Para un hombre ciego, Roberto terminó por mí. Prefiero la belleza estética sobre la practicidad. He memorizado cada pulgada de este lugar. 15 años sin vista enseñan a uno a mapear espacios eficientemente. Entramos a un vestíbulo con techos altos y una gran escalera que se curvaba hacia arriba como algo de una película clásica. Un candelabro de cristal colgaba arriba, proyectando prismas arcoíris sobre pisos de mármol. Tomaremos té en la sala de jardín, Roberto le dijo a José. Y tal vez algunas de esas galletas de limón que la señora Chen hizo ayer. Muy bien, señor, respondió José antes de desaparecer por un pasillo. Roberto ofreció su brazo con sorprendente precisión. Vamos.
La sala de jardín ofrece una vista agradable de los jardines del oriente, o eso me dicen. Dudé antes de tomar su brazo, sorprendida nuevamente por lo confiado que parecía para alguien que no podía ver. Mientras caminábamos por la casa, noté detalles sutiles, la manera en que ocasionalmente pasaba sus dedos por ciertas superficies, como contaba pasos bajo su aliento entre habitaciones. La sala de jardín resultó ser un conservatorio iluminado por el sol con ventanas de piso a techo con vista a jardines inmaculadamente diseñados. Muebles cómodos de mimbre con cojines mullidos creaban varias áreas de descanso entre grandes plantas en macetas. El efecto era tanto grandioso como íntimo. Riqueza mostrada sin ostentación. «Por favor, póngase cómoda», dijo Roberto, gesticulando hacia un arreglo de asientos cerca de las ventanas. Él se acomodó en una silla adyacente con facilidad practicada, colocando su bastón cuidadosamente a su lado. «¿Ha vivido aquí mucho tiempo?», pregunté, tratando de reconciliar esta casa palaciega con el hombre ante mí. «Toda mi vida, con unos intervalos para educación y negocios», respondió. «Aunque he cerrado porciones desde que perdí la vista. No tiene sentido mantener habitaciones que nunca volveré a ver». Había una nostalgia en su tono que me tocó inesperadamente. «Me reduje después de que murió mi esposo», ofrecí. Nuestra casa familiar se sentía demasiado vacía con solo yo rondando por ella. «Francisco, ¿no es cierto? ¿El nombre de su esposo?», parpadeé sorprendida. «Sí, pero no recuerdo haber mencionado. Usted lleva una argolla de matrimonio, pero se refirió a sí misma como señora Herrera, no señorita. Y mencionó a su hijo, así que hice una suposición educada», explicó Roberto suavemente. «¿Fue un matrimonio largo?». 42 años, respondí. «Novios de preparatoria, si puede creer tal cliché. Era ingeniero. Un ataque al corazón se lo llevó hace 5 años. Mis condolencias. Una pérdida significativa». José regresó con un servicio de té que habría impresionado a la reina. China delicada, piezas de servicio de plata, y un arreglo de pequeños sándwiches y galletas organizadas en platos escalonados. «¿Algo más, señor?», preguntó José después de colocar todo ante nosotros. «No, gracias, José. Nos las arreglaremos». Roberto esperó hasta que José se había ido antes de hablar nuevamente. «Ahora bien, María Guadalupe Herrera, ex maestra, literatura, adivinaría por sus patrones de habla. Viuda, madre de al menos un hijo controlador. Cuénteme por qué la dejó varada hoy». Mi mano se congeló a medio camino hacia la taza de té. ¿Cómo supo que? Los maestros tienen una manera particular de expresarse. Vocabulario preciso, oraciones completas, incluso en conversación casual. Mencionó ser mayor pero no incapaz, sugiriendo jubilación. El resto lo escuché en la parada del camión. Su sonrisa era gentil. «Puedo estar ciego, pero estoy lejos de ser poco observador». Mientras servía té con sorprendente destreza, me encontré contándole a Roberto sobre la campaña cada vez más insistente de Miguel para moverme a vivienda asistida. Como había arreglado el tour de hoy sin consultarme, presentándolo como hecho consumado, la discusión que había escalado en el coche después, culminando en mi demanda impulsiva de ser dejada salir. Estaba afirmando su independencia, Roberto asintió, y él respondió intentando probar su dependencia. «Exactamente». La validación de este extraño era inesperadamente poderosa. Miguel no ve la ironía. Afirma que no puedo manejarme sola, luego me abandona sin transporte para enseñarme una lección sobre necesitar ayuda. «Los hijos a menudo luchan por ver a sus padres como seres autónomos», observó Roberto, bebiendo su té. «Mi hija Sofía pasó por una fase similar después de que mi vista se deterioró. Quería manejar todo, mi cuidado médico, mis intereses de negocios, mi rutina diaria. Tomó tiempo para que entendiera que la ceguera no había disminuido mi competencia. El té estaba perfectamente preparado, los sándwiches delicados y sabrosos. Mientras continuábamos hablando, me encontré relajándome de una manera que no había experimentado en meses. Roberto era un oyente atento y un conversador reflexivo, trazando conexiones entre mis experiencias enseñando literatura y el navegando el mundo de negocios. «Fundé una compañía de tecnología especializada en sistemas de seguridad», explicó cuando pregunté sobre su carrera. «Irónico que ahora no pueda ver las mismas pantallas que nuestro software protege». Algo sobre esa afirmación me golpeó como extraño. Pero antes de que pudiera analizarlo más,
La puerta se abrió y una mujer impactante de principios de sus 40 entró. Papá, José mencionó que tenías una invitada. Se detuvo en seco al verme, sorpresa evidente en su expresión. Sofía, momento perfecto, dijo Roberto, girando su cabeza en su dirección. Esta es María Guadalupe Herrera. María, mi hija Sofía Villalobos. Sofía se recuperó rápidamente, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Qué encantador conocerla. Papá raramente recibe visitas estos días. Su tono era amigable pero evaluativo, su mirada captando mi vestido simple y zapatos prácticos con evaluación sutil. Reconocí el cálculo protector en sus ojos. La misma mirada que yo le había dado a las tías ancianas de Francisco cuando visitaban después de su jubilación. Su padre me rescató de una situación bastante incómoda, expliqué, relatando brevemente mi abandono en la parada del camión. Algo en el rostro de Sofía se suavizó. Eso suena exactamente como algo que papá haría. Miró a su padre con una mezcla de exasperación y cariño. Siempre recogiendo vagabundos. María difícilmente es una vagabunda, contrarrestó Roberto. Es una maestra de literatura jubilada con un hijo que necesita educación remedial en respetar la autonomía de su madre. Sofía rió, un sonido genuino que transformó su porte profesional. Bueno, entonces estás en buenas manos. Papá tiene opiniones fuertes sobre autonomía. Revisó su reloj. No puedo quedarme. Reunión de junta en 30 minutos. ¿Estarás en la cena de la fundación mañana por la noche? No me la perdería, respondió Roberto. Después de que Sofía partió con un beso rápido en la mejilla de su padre, Roberto inclinó su cabeza ligeramente. Mi hija, dijo con falsa conspiración, piensa que necesito supervisión constante. La ceguera la pone nerviosa incluso después de todos estos años. Lo estudié cuidadosamente. Algo sobre su comportamiento me molestaba. Parece encantadora, protectora, pero eso es natural. De hecho, Roberto dejó su taza de té con precisión. Ahora, ¿arreglamos llevarla a casa antes de que su hijo envíe una partida de búsqueda? José me llevó a casa mientras las sombras vespertinas se alargaban sobre la ciudad. Roberto insistió en acompañarme, diciendo algo sobre completar el rescate apropiadamente. Nos sentamos lado a lado en el lujoso asiento trasero, lo suficientemente cerca para que pudiera detectar el sutil aroma de su colonia. Algo caro y discreto con notas de sándalo. Su hijo probablemente estará preocupado para ahora, comentó Roberto mientras girábamos en mi calle. Revisé mi reloj y suspiré. Han pasado 3 horas desde que me dejó. ¿Está frenético o todavía furioso? Mi edificio de departamentos apareció a la vista. Un complejo modesto pero bien mantenido donde la mayoría de residentes eran jubilados como yo. Nada como la finca palaciega que acabábamos de dejar. Pero era hogar. Hay un coche estacionado frente a su edificio. Sedán azul oscuro. Hombre caminando a su lado, observó Roberto casualmente. Entrecerré los ojos por el parabrisas. Ese es Miguel. Entonces me congelé, volviéndome para mirar a Roberto bruscamente. ¿Cómo supo que? El coche se detuvo y la mano de Roberto encontró la mía con precisión infalible. María, ¿me complacería con una pequeña representación?, preguntó, ignorando mi pregunta sin terminar. Me gustaría que su hijo presenciara su regreso. El entendimiento llegó lentamente. Quiere que me vea llegando en un coche de lujo con chofer con un compañero acaudalado. Precisamente. Su sonrisa tenía un toque de travesura que lo hizo repentinamente parecer más joven. Una pequeña lección en presunciones, quizás. Debería haber rechazado. Era infantil, realmente, una venganza mezquina. Pero pensé en el tono desdeñoso de Miguel, la manera en que se había ido, dejándome varada, su absoluta certeza de que no podía manejarme sin él. ¿Qué tenía en mente?, pregunté. El plan de Roberto era simple. José abriría mi puerta con deferencia formal. Roberto saldría con mi asistencia, exagerando su ceguera ligeramente. Yo haría las presentaciones y Roberto expresaría deleite de finalmente conocer a mi hijo, tal vez mencionando nuestros planes para la próxima semana. Nada explícitamente falso, me aseguró Roberto. Solo suficiente para hacerlo reconsiderar sus suposiciones sobre sus capacidades y conexiones. Mientras José se orillaba detrás del coche de Miguel,
Vi a mi hijo voltearse, su expresión transitando de preocupación a confusión al ver el vehículo de lujo. Sus ojos se agrandaron cuando José emergió para abrir mi puerta con un formal señora Herrera que llevó claramente en el aire vespertino. Salí, consciente de que Miguel estaba observando, y me volteé para asistir a Roberto como habíamos planeado. Él emergió con cuidado digno, lentes oscuros en su lugar, su mano encontrando mi brazo con el toque practicado de alguien acostumbrado a navegar el mundo sin vista. «Mamá». Miguel se apresuró, alivio y desconcierto batallando por sus rasgos. «He estado llamando por horas. Tu teléfono murió», suplí calmadamente. La batería estaba casi agotada cuando me dejaste en la parada del camión. Tuvo la gracia de verse avergonzado, sus ojos saltando entre Roberto y yo, claramente tratando de darle sentido a la escena ante él. «Miguel, me gustaría que conocieras a Roberto Villalobos», dije con deliberada formalidad. «Roberto, mi hijo Miguel». «Un placer», dijo Roberto, extendiendo su mano en la dirección general de Miguel. «He escuchado tanto sobre usted». Miguel estrechó su mano automáticamente, instintos profesionales activándose a pesar de su confusión. «No puedo decir lo mismo. Mamá no te ha mencionado. Apenas nos conocimos hoy», expliqué, observando la realización amanecer en los ojos de Miguel mientras notaba el bastón blanco y lentes oscuros. Después de encontrarme inesperadamente en una parada de camión sin transporte. La implicación colgó en el aire entre nosotros. Miguel se movió incómodamente. El señor Villalobos amablemente me ofreció un aventón a casa y descubrimos un interés mutuo en literatura estadounidense temprana, continué suavemente. Me invitó a una cena de fundación mañana por la noche. ¿Cena de fundación?, Miguel repitió. La Fundación Familia Villalobos, clarificó Roberto. Proporcionamos fondos para educación en artes y programas de accesibilidad. La experiencia de María como educadora ofrece perspectiva valiosa. Observé a mi hijo reevaluando la situación. Su mente de ejecutivo de marketing visiblemente recalculando basado en nueva información. El coche, el chofer, la fundación, las señales inconfundibles de riqueza que Roberto llevaba sin esfuerzo. «Eso es maravilloso», Miguel logró decir. «Mamá siempre ha sido apasionada sobre educación». «De hecho», respondió Roberto. «Sus perspectivas sobre hacer literatura accesible a través de generaciones son particularmente relevantes para nuestras iniciativas actuales». Giró ligeramente hacia mí. «Hasta mañana. Entonces. José la recogerá a las 6. «Lo espero con interés», respondí, jugando mi parte con tal vez demasiado disfrute. La mano de Roberto encontró la mía, levantándola brevemente a sus labios en un gesto anticuado que parecía perfectamente natural viniendo de él. «El placer fue enteramente mío, María». Mientras José ayudaba a Roberto de vuelta al coche, Miguel se quedó congelado a mi lado, visiblemente procesando lo que estaba presenciando. El elegante vehículo se alejó con un ronroneo silencioso, dejándonos solos en la banqueta. «Mamá», Miguel comenzó cuidadosamente. «¿Quién exactamente es Roberto Villalobos?» «Un caballero que entendió que mi edad no define mi competencia», respondí, recuperando mis llaves de mi bolsillo y dirigiéndome hacia la entrada del edificio. Miguel me siguió, todavía luchando por alinear esta nueva información con su percepción existente de su madre. «¿Cómo conociste? Quiero decir, cuando conocí a un hombre acaudalado y culto que valora mi compañía y opiniones». Miré hacia atrás. «Unos 20 minutos después de que te fuiste y me dejaste varada. Dentro de mi departamento, Miguel paseaba mientras yo ponía la tetera para té. Un asunto mucho más simple que el servicio en la mansión de Roberto, pero reconfortante en su familiaridad. Estaba preocupado por ti», finalmente dijo Miguel. «Cuando no estabas en casa y tu teléfono iba directo al buzón de voz, revisé los hospitales. Mamá. Eso debe haber sido aterrador para ti», reconocí, midiendo hojas de té en mi tetera favorita. «Casi tan aterrador como ser abandonada sin transporte o fondos suficientes». Él hizo una mueca de dolor. Estaba enojado. «No debía haberte dejado ahí». «No, no debiste», estuve de acuerdo, mi voz firme pero no poco amable. «Así como no debes tomar decisiones sobre mis arreglos de vivienda sin consultarme primero». Miguel se dejó caer en mi sofá, pasando una mano por su cabello en un gesto tan reminiscente de su padre que mi irritación se suavizó ligeramente. «Estoy preocupado por ti viviendo sola, mamá. Las escaleras en este edificio, la distancia de mi familia, tu artritis empeorando.
Todas preocupaciones legítimas, dije, trayendo nuestro té a la mesita de café, las cuales podríamos discutir como iguales en lugar de que hagas pronunciamientos sobre lo que es mejor para mí como si fuera una niña. Como esa instalación para adultos mayores hoy. Exactamente como esa. Miguel me estudió sobre su taza de té. Entonces, Roberto Villalobos. Parece impresionante. No pude evitar sonreír ante el intento transparente de extraer información. Lo es. ¿Y vas a cenar con él mañana? Con él y su junta directiva de la fundación. Sí. Mi hijo dudó. Lamento haberte dejado en esa parada de camión. Fue infantil y cruel. Sí, lo fue, estuve de acuerdo. Luego extendí la mano para darle palmaditas en la mano, pero llevó a una aventura inesperada. Tal vez ambos deberíamos recordar que todavía soy capaz de esas. Después de que Miguel se fue con múltiples disculpas y una promesa de discutir, no dictar, planes futuros, me senté sola en mi departamento, repasando los eventos de este día extraordinario. Un detalle continuaba molestándome. El comentario de Roberto sobre el coche de Miguel. ¿Cómo había conocido un hombre ciego su color? O que alguien estaba paseando a su lado. Y había habido otros momentos. La manera en que había navegado su casa con demasiada precisión, como había notado mi argolla de matrimonio, sus gestos perfectamente apuntados, pequeñas inconsistencias que juntas formaban un patrón que no podía descifrar. Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono, ahora recargado, emitió un pitido con un mensaje de texto de un número desconocido. Espero que nuestra pequeña representación haya proporcionado resultados satisfactorios. Esperando con interés la cena de mañana. Duerme bien, RV. Miré la pantalla, preguntándome exactamente qué tipo de hombre había conocido hoy, y por qué la perspectiva de verlo de nuevo me llenaba de tal anticipación inesperada. Pasé la mañana siguiente distraída, mis pensamientos volviendo repetidamente a Roberto Villalobos y las peculiares inconsistencias en su comportamiento. Mientras regaba mi modesta colección de plantas de casa, me encontré analizando nuestra interacción con la misma atención crítica que una vez apliqué a textos literarios complejos con mis estudiantes. Un hombre ciego que notó un coche azul y una figura paseando desde un vehículo en movimiento, quien sirvióte con perfecta precisión, cuya casa carecía de las modificaciones táctiles que uno esperaría, quien me envió mensajes de texto directamente en lugar de tener a su asistente haciéndolo. La conclusión obvia parecía imposible, que Roberto Villalobos, filántropo acaudalado, no era realmente ciego. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué mantener tal engaño elaborado? ¿Qué propósito podría servir posiblemente? Al mediodía, llegó una entrega. Una caja elegante conteniendo una nota manuscrita en escritura fluida. Para la cena de fundación de esta noche. Me tomé la libertad de hacer que Sofía seleccionara algo apropiado. Si no es de tu gusto, por favor desestima. Roberto. Dentro había un impresionante vestido azul oscuro en exactamente mi talla, con una chalina de cachemira y joyería de buen gusto para complementarlo. La presunción debió haberme ofendido. En cambio, me encontré colgando cuidadosamente el vestido para liberar cualquier arruga, mis dedos demorándose en la tela lujosa. Había pasado años desde que alguien me hubiera dado ropa como regalo, más aún desde que tuviera ocasión para usar algo tan elegante. Mi teléfono sonó mientras estaba examinando los aretes de zafiro acompañantes. Mamá. La voz de Miguel llevaba una nota tentativa que raramente escuchaba de mi hijo confiado. Quería verificar después de ayer. Estoy bien, Miguel, le aseguré, acomodándome en mi silla de lectura. De hecho, me estoy preparando para el evento de esta noche. Sobre eso, él se aclaró la garganta. Investigué sobre Roberto Villalobos. Por supuesto que lo hizo. Miguel nunca pudo resistirse a investigar cualquier cosa que no encajara en su visión ordenada del mundo. Y bueno, no es solo acaudalado, mamá. Forbes estima su valor neto en más de $3.000 millones. Su compañía de tecnología de seguridad revolucionó protocolos de privacidad digital, y ha sido casi completamente recluso desde que se volvió ciego hace 15 años. Absorbí esta información lentamente. 3.000 millones. El número parecía abstracto, desconectado del hombre atento que me había rescatado de una parada de camión. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté finalmente. Miguel dudó. Porque es extraño que alguien que raramente aparece en público de repente tome interés en mi madre. Me preocupa que pueda tener motivos ulteriores. Tales como no pude mantener el divertimento fuera de mi voz.
¿Seducir a una maestra jubilada de 67 años por su vasta fortuna en libros de segunda mano? Mamá, por favor. Hablo en serio. Hombres como Villalobos operan diferente. Todo es estratégico. Tal vez su estrategia fue simplemente amabilidad hacia una extraña, sugerí. No todo tiene un ángulo, Miguel. Después de terminar la llamada con seguridades de que sería cuidadosa, volví a contemplar el vestido azul y el enigmático hombre que lo había enviado. Mi mente de maestra no podía soltar las inconsistencias, las piezas del rompecabezas que no encajaban del todo. Me encontré haciendo mi propia investigación, tecleando Roberto Villalobos, magnate tecnológico ciego, en mi motor de búsqueda de la tableta. Los resultados fueron iluminadores. Artículos describían a Villalobos como un genio recluso que había continuado dirigiendo su compañía remotamente después de perder su vista por una condición degenerativa. Fotos mostraban a un Roberto más joven en eventos de la industria, siempre impecablemente vestido, a menudo junto a líderes mundiales y pioneros tecnológicos. Imágenes más recientes eran escasas. Ocasionales tomas borrosas de paparazzi mostrándolo con lentes oscuros y un bastón, siempre acompañado por José o su hija. Un blog financiero especulaba sobre su retiro estratégico de la vida pública, notando cómo su reclusión personal contrastaba con el alto perfil de su compañía y la presencia comunitaria activa de su fundación. Otro artículo mencionaba rumores persistentes de que su condición era menos severa de lo reportado, citando exempleados anónimos que afirmaban que mantenían más control sobre operaciones diarias de lo públicamente reconocido. Nada concluyente, pero suficiente para alimentar mi creciente sospecha de que la ceguera de Roberto Villalobos podría ser, al menos parcialmente, una fachada cuidadosamente construida. Para el final de la tarde, me encontré preparándome para la noche con inusual cuidado. Peiné mi cabello plateado en un arreglo más elegante que mi típico bob práctico, apliqué maquillaje con una atención al detalle que no me había molestado en años, y me deslicé en el vestido azul, que ajustaba como si hubiera sido hecho para mí. Mirándome en el espejo, apenas me reconocía. La mujer reflejada parecía confiada, distinguida, incluso atractiva de una manera que había dejado de considerar relevante para mi identidad. Precisamente a las 6, mi timbre sonó. José estaba en el pasillo tan formal y correcto como el día previo. Señora Herrera, me saludó con una leve reverencia. El señor Villalobos envía sus disculpas por no recogerla personalmente. Está atendiendo arreglos de último minuto para la cena. Por supuesto, respondí, reuniendo la chalina de cachemira y un pequeño bolso de noche. El vestido es encantador, por cierto. Por favor, agradezca al señor Villalobos por su consideración. Él tiene excelente vista para tales cosas, dijo José. Luego se congeló casi imperceptiblemente, como si se atrapara en un error. Es decir, tiene excelente gusto y asesores de confianza. Noté el desliz con interés, pero no hice comentario mientras me escoltaba al coche esperando. La cena de la fundación se estaba llevando a cabo en el Museo Villalobos de Arte Contemporáneo, una estructura modernista de vidrio y piedra en el malecón de la ciudad. Mientras nos acercábamos, observé gente en atuendo formal ascendiendo los amplios escalones, flashes de cámara ocasionalmente iluminando la noche mientras fotógrafos documentaban la llegada de lo que parecían ser celebridades menores y dignatarios locales. Habrá prensa, advirtió José mientras nos orillábamos en la entrada. El señor Villalobos me pidió escoltarla directamente adentro para evitar atención innecesaria. La eficiencia con la que José me navegó por una entrada lateral y dentro de un elevador privado sugería que este era un protocolo bien establecido. Emergimos en un pasillo más silencioso donde Roberto estaba esperando, resplandeciente en un smoking a la medida, sus lentes oscuros intercambiados por un par diferente con lentes sutilmente tintados. María, me saludó, volteándose al sonido de nuestro acercamiento con esa sincronización demasiado perfecta que había notado antes. ¿Viniste? ¿Dudaste que lo haría?, pregunté, permitiéndole tomar mi mano. La gente a menudo encuentra mi mundo intimidante, respondió. El vestido te queda perfectamente. Sí, dije, observando su rostro cuidadosamente. Sofía tiene un excelente ojo. Lo tiene. Estuvo de acuerdo suavemente. Aunque seleccioné el color yo mismo. El azul oscuro tiene una profundidad que complementa tu voz. ¿Mi voz tiene un color? Su sonrisa se profundizó, creando líneas finas alrededor de su boca que no habían sido aparentes el día anterior. Cuando un sentido está disminuido, otros compensan de maneras fascinantes. Decidí probar una pequeña teoría.
Los aretes son particularmente hermosos, dije, deliberadamente sin tocarlos o hacer ningún sonido que indicara su ubicación. Sin vacilación, la mano de Roberto se elevó para flotar cerca de mi oreja derecha, exactamente donde el zafiro brillaba. La elegancia simple te queda mejor que la ostentación. Sus dedos estaban a pulgadas de mi oreja, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su calor. Estuvimos suspendidos en ese casi toque por varios latidos del corazón antes de que José discretamente aclarara su garganta. Señor, los invitados se están reuniendo para la recepción. La señorita Villalobos me pidió recordarle sobre saludar al alcalde antes de la cena. La mano de Roberto bajó y el momento se hizo añicos. El deber llama, dijo con un leve suspiro. Braveamos las multitudes juntos. ¿María? Encuentro estos eventos más tolerables con compañía agradable. Él ofreció su brazo con el gesto practicado de un hombre ciego. Pero mientras lo tomaba, no podía sacudirme la certeza de que esos lentes tintados estaban observándome con perfecta claridad. La pregunta no era si Roberto Villalobos podía ver. Ahora estaba convencida de que podía. La pregunta era por qué pretendía lo contrario, y si debía confrontarlo con lo que sospechaba. Por ahora, decidí que observaría y reuniría evidencia, acercándome al misterio de Roberto Villalobos con el mismo análisis metódico que una vez apliqué a engaños shakespearianos con mis estudiantes de último año. Después de todo, como les había dicho a menudo, los personajes más interesantes siempre son aquellos con secretos. La gala anual de la Fundación Villalobos resultó ser una clase magistral en filantropía elegante. El gran salón del museo había sido transformado en un espacio de cena sofisticado con mesas dispuestas alrededor de un pequeño escenario y podio. Candelabros de cristal proyectaban luz cálida sobre arreglos de orquídeas blancas e hortensias azules que combinaban con mi vestido tan perfectamente que me pregunté si había sido una coordinación deliberada. Con el brazo de Roberto enlazado con el mío, navegamos la multitud con lo que parecía ser precisión bien ensayada. Él se movía confiadamente, ocasionalmente tocando mi brazo o inclinándose más cerca como si necesitara guía a través de grupos particularmente densos de invitados. Sin embargo, noté como nunca chocaba con nadie, como parecía anticipar movimientos antes de que ocurrieran, como su rostro se volteaba hacia personas que se acercaban segundos antes de que hablaran. Roberto, evento maravilloso como siempre, llamó una mujer de cabello plateado en un elaborado vestido esmeralda. ¿Y quién es tu encantadora compañera? Elaine Harrington, presidenta de la Junta de la Sinfónica de la ciudad, murmuró Roberto antes de elevar su voz. Elaine, permíteme presentarte a María Guadalupe Herrera, una profesora de literatura jubilada cuyos conocimientos sobre accesibilidad educativa han sido invaluables. Estreché su mano, notando cómo Roberto había ascendido mi puesto de maestra de preparatoria a profesora. Un placer conocerla, profesora Herrera. Elaine sonrió radiante. Qué refrescante ver rostros nuevos en el círculo de Roberto. Se ha vuelto tan recluso estos últimos años. Con buena razón, respondió Roberto suavemente. Las grandes reuniones son desafiantes sin vista. Por supuesto, Elaine retrocedió inmediatamente. No quise decir. No se ofende, le aseguró. Ahora, si nos disculpas, creo que el alcalde está saludando para llamar mi atención. No lo estaba, por supuesto. El alcalde estaba en conversación profunda con un grupo de empresarios cerca del bar, su espalda hacia nosotros. El alcalde en realidad está ocupado en otra parte, observé en voz baja mientras nos alejamos de Elaine. Los labios de Roberto se curvaron hacia arriba. ¿Lo está? ¡Qué conveniente! Las donaciones caritativas de Elaine son inversamente proporcionales a su tacto conversacional. Reí a pesar de mí misma. Una estrategia de escape social útil, afirmar ver a gente que necesita tu atención. Sus pasos flaquearon casi imperceptiblemente, y me di cuenta de mi trampa verbal demasiado tarde. Una figura retórica, se recuperó suavemente. José usualmente me señala cuando alguien está intentando captar mi atención. Pero José no estaba cerca de nosotros en ese momento, y ambos lo sabíamos. Antes de que pudiera presionar el punto, Sofía apareció, elegante en un vestido borgoña que complementaba su cabello oscuro. Papá, estamos por comenzar la presentación. María, te he sentado en nuestra mesa familiar. Miró entre nosotros, un destello de sospecha cruzando sus rasgos. Espero que estés disfrutando. Inmensamente, respondí.
Tu padre me ha estado presentando a un impresionante conjunto de personas. ¿Lo ha hecho? La voz de Sofía llevaba una nota de preocupación. Papá sobresale en relacionarse a pesar de sus limitaciones. El ligero énfasis no se perdió en mí. Sofía estaba marcando territorio, recordándome de la vulnerabilidad de su padre, o al menos su supuesta vulnerabilidad. La cena fue un asunto suntuoso de 5 tiempos, salpicado con breves discursos sobre el trabajo de la fundación. Roberto pronunció sus comentarios con precisión carismática, nunca mirando una sola vez notas que no podía leer, moviéndose por el escenario con pasos practicados que parecían cautelosos pero nunca inciertos. Observé la representación con conciencia renovada, viendo cómo la audiencia respondía con esa combinación particular de admiración y simpatía reservada para aquellos que superan adversidad. Cuando regresó a nuestra mesa, me incliné cerca bajo el pretexto de ayudarle a localizar su vaso de agua. Discurso impresionante. Uno casi podría olvidar que no puedes ver a tu audiencia. Él se tensó momentáneamente, luego se relajó, sus dedos encontrando los míos bajo el mantel. Uno se prepara exhaustivamente cuando actúa ciego, murmuró. Énfasis en la palabra final, tan sutil que podría haberlo imaginado. A lo largo de la cena, catalogué más discrepancias. Roberto identificó un trozo de espárrago en su plato sin tocarlo. Reaccionó a las señales de manos sutiles de Sofía desde el otro lado de la mesa. Más revelador, cuando un mesero accidentalmente dejó caer una bandeja de copas en el extremo lejano del salón, la cabeza de Roberto se volteó hacia el estruendo una fracción de segundo antes de que ocurriera, como si hubiera visto la bandeja tambalear. Después del postre, la porción formal de la noche concluyó, y los invitados comenzaron a mezclarse nuevamente mientras una pequeña orquesta tocaba música clásica suave. Roberto me guió hacia un alcobe más tranquilo cerca del jardín de esculturas del museo. «Has estado inusualmente callada», observó, 2 copas de champán en mano. «¿Teniendo segundos pensamientos sobre asociarte conmigo?» «Para nada», respondí, aceptando la copa ofrecida. «Simplemente estoy observando». «¿Y qué han revelado tus observaciones, profesora Herrera?» Había un toque de desafío en su voz, casi juguetón. Tomé un sorbo deliberado de champán, considerando mi enfoque. La maestra en mí quería exponer mi evidencia metódicamente. La mujer que había sido condescendida y subestimada por su hijo quería demostrar su agudeza mental. Pero algo más intrigado que indignado, guió mi respuesta. Que Roberto Villalobos navega su mundo con precisión notable para un hombre que supuestamente no puede verlo. Su expresión permaneció neutral, pero su postura cambió sutilmente. Una ligera tensión de hombros, un enderezamiento marginal de su columna. El cerebro humano se adapta impresionantemente a la pérdida sensorial. Memoria espacial, señales auditivas. Sí, en notar coches azules desde vehículos en movimiento, identificar aretes sin tocarlos, voltearse hacia accidentes antes de que sucedan. Dejé mi copa de champán con deliberada precisión. Enseñé literatura durante 40 años, señor Villalobos. Reconozco una narrativa cuidadosamente construida cuando veo una. Por varios momentos largos, él no dijo nada, su rostro angulado ligeramente lejos del mío, como considerando sus opciones. Cuando se volvió de regreso, su voz había bajado apenas sobre un susurro. Este difícilmente es el lugar para tal conversación. Entonces sugiere uno mejor, respondí, sorprendida por mi propia audacia. Una leve sonrisa curvó su boca. No eres lo que esperaba, María Guadalupe Herrera. Raramente lo soy estos días. La edad tiene una manera de liberarte de las expectativas. Él asintió pensativamente. El jardín de esculturas. 10 minutos. Toma la puerta del oriente y sigue el sendero hasta la fuente. Antes de que pudiera responder, se enderezó y elevó su voz a niveles normales. Sofía, ahí estás. Justo le estaba contando a María sobre tu notable trabajo con las iniciativas educativas de la Fundación. Sofía se había acercado tan silenciosamente, no la había notado, sin embargo Roberto sí, otro desliz en su actuación. Miró entre nosotros, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos astutos. Nada notable al respecto. Solo continuando tu visión, respondió. María, espero que papá no haya monopolizado tu noche entera. Hay varios miembros de la Junta que les encantaría escuchar tu perspectiva educativa. El sutil despido era claro. Sofía quería tiempo sola con su padre.
Tal vez para cuestionarlo sobre mi presencia, tal vez para advertirle sobre lo que sospechara pudiera estar desarrollándose entre nosotros. Justo estaba por visitar el tocador de todos modos, dije agradablemente. Si me disculpan. Mientras me alejaba, podía sentir sus ojos, ambos pares, estaba segura, siguiéndome por la sala. 10 minutos, Roberto había dicho. 10 minutos hasta que potencialmente escucharía la verdad detrás de la actuación que había estado presenciando. Revisé mi reflejo en el espejo del baño, ajustando un mechón de cabello plateado que se había soltado. La mujer que me devolvía la mirada parecía compuesta, elegante e inesperadamente resuelta. Miguel no reconocería esta versión de su madre, la mujer dispuesta a encontrarse con un casi extraño en un jardín oscurecido para confrontarlo sobre un engaño sospechado. En realidad, apenas me reconocía a mí misma. Sin embargo, mientras me deslizaba por la puerta del oriente hacia el aire fresco de la noche, me sentí más viva de lo que había estado en años. El jardín de esculturas era un estudio en sombras e iluminación suave. Luces estratégicas destacaban instalaciones modernistas mientras dejaban senderos en oscuridad gentil. El aire nocturno llevaba el aroma de jazmín y el murmullo distante de la gala continuando adentro. Seguí el camino de piedra como se instruyó, mis tacones haciendo clic suavemente contra los adoquines hasta que alcancé una fuente circular donde el agua caía en cascada sobre mármol negro en un patrón hipnótico. Roberto ya estaba ahí, su espalda hacia mí, silueteado contra el agua iluminada. Había removido sus lentes tintados, y colgaban de una mano. Sin voltearse, habló. Contaste 7 discrepancias en mi actuación esta noche. Noté que las estabas catalogando. Me acerqué lentamente, viniendo a pararme junto a él. 8. En realidad. Ahora se volteó, y por primera vez vi sus ojos directamente. Claros, agudos, e inconfundiblemente enfocados en los míos. Sin opacidad, sin mirada errante, nada que sugiriera ninguna discapacidad visual en absoluto. 8. Concedió con un ligero asentimiento. ¿Qué me delató? El coche azul ayer fue la primera pista, respondí, manteniendo su mirada firmemente. Pero fueron los aretes esta noche los que lo confirmaron. Alcanzaste por ellos sin ninguna señal auditiva sobre su ubicación. Un error descuidado. Normalmente soy más disciplinado. ¿Por qué? Pregunté simplemente. ¿Por qué pretender ser ciego? Roberto suspiró y gesticuló hacia una banca de piedra cercana. ¿Nos sentamos? Es una explicación bastante larga. La banca estaba fresca debajo de mí mientras nos acomodábamos lado a lado, lo suficientemente cerca para que nuestros hombros casi se tocaran. Roberto guardó sus lentes en su bolsillo, aparentemente sin tener más uso para ellos en mi presencia. Hace 15 años, comenzó, no era solo acaudalado. Era visible. Portadas de revistas, entrevistas de televisión, reuniones privadas con presidentes y primeros ministros. Las innovaciones de seguridad de mi compañía me convirtieron en una figura pública en un campo donde la anonimidad es irónicamente el lujo definitivo. Hizo una pausa, su perfil agudo contra la oscuridad. Luego vinieron las amenazas. No solo el espionaje corporativo estándar o acoso aleatorio que viene con la riqueza, sino amenazas dirigidas contra mi familia. Sofía todavía estaba en la universidad entonces. Alguien le envió fotografías tomadas dentro de su cuarto de dormitorio junto con especificaciones sobre los sistemas de seguridad protegiendo nuestros hogares, implicando que podían violarlos a voluntad. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno. ¡Qué aterrador! De hecho, aumentamos la seguridad naturalmente, pero el daño psicológico estaba hecho. La privacidad, la verdadera privacidad, se había vuelto imposible. Sus manos se flexionaron en su regazo, una señal sutil de estrés recordado. Luego desarrollé degeneración macular. Leve, tratable, difícilmente debilitante con medicina moderna. Pero me dio una idea. Desaparecer mientras permanecía visible, murmuré, el entendimiento amaneciendo. Precisamente, se volteó hacia mí, su mirada directa e inquebrantable. El mundo trata a la gente ciega diferente. Miran hacia otro lado. Hablan como si no estuvieras ahí. Te subestiman de maneras profundas. Vi una oportunidad de crear un escudo, una manera de moverme por el mundo con todos viendo solo lo que yo quería que vieran. Un recluso ciego acaudalado inspirando historias de interés humano ocasionales, pero por lo demás dejado en paz.
Pero el engaño es tan elaborado, observé. Tu casa, tu comportamiento, esta fundación. Comenzó como una solución temporal, un respiro del escrutinio público, pero mientras más continuaba, más se convirtió en una prisión de mi propia creación. Su voz llevaba un cansancio que no había detectado antes. Ahora solo José y Sofía conocen la verdad. Y tú, María Guadalupe Herrera, quien vio a través de mí con claridad notable después de menos de 2 días. Consideré esta extraordinaria confesión, volteándola en mi mente. El trabajo de la fundación es genuino, sin embargo. Absolutamente, confirmó. Inicialmente, la Fundación de Ceguera era parte de la historia de cobertura, pero descubrí una pasión genuina por temas de accesibilidad. La ironía no se me escapa. Un hombre con vista abogando por los discapacitados visuales mientras pretende ser uno de ellos. Una posición ética complicada, observé sin juicio. Una que me mantiene despierto en la noche más a menudo de lo que me gustaría admitir. Sonrió con pesar. He donado millones a investigación de ceguera y tecnología de accesibilidad, tal vez como una forma de penitencia. Nos sentamos en silencio contemplativo por un momento. El gentil chapoteo de la fuente proporcionando un telón de fondo tranquilizador. Cuando finalmente hablé, me sorprendí con la pregunta. ¿Por qué decirme la verdad? Podrías haber mantenido el engaño. Difícilmente soy una amenaza para tu mundo cuidadosamente construido. Roberto se volvió completamente hacia mí, su expresión repentinamente vulnerable de una manera que su persona ciega nunca fue. Porque cuando me senté junto a ti en esa parada de camión, reconocí algo que no he encontrado en 15 años. Autenticidad. No estabas actuando para nadie, María. Incluso humillada y abandonada, mantuviste una dignidad que no tenía nada que ver con apariencias. Su franqueza me tomó desprevenida. Para un hombre que había vivido detrás de una fachada por tanto tiempo, esta revelación parecía casi dolorosamente honesta. Y luego, continuó, empezaste a notar las inconsistencias. La mayoría de la gente ve lo que espera ver. Tú realmente observaste. Fue refrescante. Aterrador, pero refrescante. Aterrador para ti, no pude ocultar mi escepticismo. Un billonario con miedo de una maestra jubilada. No miedo de ti, clarificó. Miedo de ser visto. Realmente visto, si la protección de riqueza o discapacidad para distorsionar la percepción. Su mano se movió tentativamente hacia la mía en la banca entre nosotros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, María? Lo hice, con sorprendente claridad. Roberto Villalobos, con toda su riqueza y poder, había estado escondiéndose de conexión genuina. La ceguera que comenzó como protección, se había convertido en una barrera entre él mismo y la interacción humana auténtica. ¿Qué harás ahora?, pregunté, permitiendo que sus dedos tocaran ligeramente los míos. ¿Mantener el engaño con todos los demás? Por ahora, admitió. La alternativa sería complicada, para decirlo menos. Pero contigo, dudó. Contigo, me gustaría ser simplemente Roberto. Sin actuación, sin pretensión. La vulnerabilidad en su petición tocó algo en mí. Un reconocimiento de cuán raras se vuelven las conexiones verdaderamente honestas conforme envejecemos. Cuánto de la vida se vuelve actuación y acomodación. Creo que me gustaría eso, respondí suavemente. Aunque me hace preguntarme qué otras sorpresas podrías estar ocultando, señor Villalobos. Su risa fue inesperada y genuina. Preocupación justa, pero te prometo que la ceguera falsa era mi engaño más significativo. Todo lo demás, la riqueza, la fundación, mi carácter, todo eso es auténtico. Una tos discreta nos interrumpió. José estaba en la entrada del jardín, su expresión profesionalmente neutral, a pesar de haber presenciado indudablemente nuestras manos tocándose y a Roberto sin sus lentes. Señor, la señorita Villalobos lo está buscando. El alcalde se prepara para irse y desea despedirse. Roberto suspiró, retirando su mano de la mía con renuencia. De vuelta a la actuación, murmuró, recuperando sus lentes de su bolsillo. Mientras se los ponía, observé la transformación. Su postura cambió sutilmente. Su expresión se volvió más guardada, sus movimientos más medidos. Antes de regresar a la gala, se volvió hacia mí una última vez. Tener a alguien que conoce la verdad, que me conoce después de todos estos años, hizo una pausa, buscando palabras.
Se siente como salir a respirar después de estar bajo el agua por demasiado tiempo. Mientras volvíamos a entrar a las luces brillantes y la coreografía social de la gala, me pregunté en qué me había metido. Una amistad, algo más, con un hombre cuya existencia pública entera estaba construida sobre un engaño elaborado. Sin embargo, algo sobre su confesión en el jardín se sentía más genuino que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Sofía nos interceptó inmediatamente, sus ojos entrecerrándose ligeramente ante nuestra reaparición conjunta desde el jardín. Ahí están, papá. El alcalde se va. Su mirada parpadeó hacia mí, evaluando. María, espero hayas disfrutado nuestro pequeño evento. Ha sido iluminador, respondí, encontrando sus ojos firmemente. Su ceja perfectamente formada se arqueó ligeramente ante mi elección de palabra, pero antes de que pudiera responder, Roberto apretó mi mano discretamente. Muy iluminador de hecho, estuvo de acuerdo. La broma privada entre nosotros, casi palpable en el aire. La semana siguiente se desarrolló como una secuencia de sueño. Rutinas familiares interrumpidas por momentos surrealistas que me dejaron cuestionando los límites de mi vida anteriormente predecible. Roberto llamaba diariamente. Nuestras conversaciones, yendo desde literatura hasta filosofía, hasta los pequeños detalles de nuestras vidas. Hablaba libremente ahora cuando estábamos solos. La pretensión de ceguera abandonada en momentos privados. El miércoles, me invitó a cenar en su casa. Una comida apropiada, especificó, no solo té improvisado para una pasajera varada del camión. Acepté, ignorando la pequeña voz de cautela que había gobernado mucho de mi vida adulta. A los 67, razoné, me había ganado el derecho de tomar decisiones imprudentes. Miguel llamó esa tarde, su timín tan sospechoso, me pregunté si había desarrollado de alguna manera un sexto sentido para las decisiones no convencionales de su madre. Investigué sobre la Fundación Villalobos, anunció sin preámbulos. Sus iniciativas educativas son realmente bastante impresionantes. Han financiado programas de alfabetización en 20 estados. Qué minucioso de tu parte, respondí, seleccionando aretes para la noche. ¿Alguna razón particular para tu investigación? Solo asegurándome de que todo sea legítimo. Su vacilación era reveladora. Has estado pasando tiempo con este hombre. Suspiré, dejando los aretes. Miguel, tu preocupación está notada, pero innecesaria. Roberto Villalobos es exactamente lo que aparenta ser, un filántropo acaudalado con interés en educación. La ironía de esta afirmación, técnicamente precisa mientras ocultaba la verdad sobre la visión de Roberto, no se me escapó. Me había vuelto cómplice en su engaño, al menos por omisión. ¿Entonces lo estás viendo socialmente? Miguel presionó. Somos amigos, respondí. La definición sintiéndose simultáneamente inadecuada y presuntuosa. ¿Qué éramos exactamente? Dos personas que habían compartido un momento inusual de honestidad, conectadas por un secreto y tal vez por algo más elusivo. Cuando llegué a la mansión de Roberto esa noche, la atmósfera había cambiado sutilmente de mi primera visita. José me saludó con la misma cortesía formal, pero me llevó a un comedor más pequeño, más íntimo en lugar del gran comedor formal que había vislumbrado previamente. La mesa estaba puesta para dos, con velas proporcionando la mayoría de la iluminación, y un fuego crepitando en una chimenea de piedra cercana. Roberto me esperaba sin sus lentes oscuros, vestido casualmente con una camisa a la medida y pantalones de vestir en lugar de su atuendo formal usual. La visión de él, relajado, sin guardia, visiblemente complacido por mi llegada, causó un aleteo inesperado en mi pecho. Sin actuación esta noche, dijo, gesticulando hacia sus ojos. Solo nosotros. Sin audiencia para convencer, estuve de acuerdo, aceptando la copa de vino que ofreció. Excepto tal vez Sofía, quien casi ciertamente interrogará al personal de cocina mañana sobre nuestra cena. Levanté una ceja. ¿Ella no me aprueba? Es protectora, clarificó Roberto, llevándome a la mesa. Y sospechosa por naturaleza, una cualidad que le sirve bien como CEO. No ha determinado del todo si eres una amenaza potencial o un desarrollo positivo en mi vida. ¿Y cuál soy? La pregunta emergió más audazmente de lo que había pretendido. Roberto me consideró sobre su copa de vino, su mirada directa de una manera que todavía me sobresaltaba después de verlo actuar ceguera tan convincentemente. Ambas. Tal vez. Has interrumpido un equilibrio cuidadosamente mantenido,
pero no necesariamente de manera no bienvenida. La cena que siguió fue exquisita, platillos que reconocí de mi viaje de enseñanza a Italia décadas atrás, preparados con auténtica precisión. A lo largo de la comida, nuestra conversación fluía sin esfuerzo, puntuada por momentos de silencio compañero que se sentían tan naturales como el diálogo. He estado pensando sobre tu situación, dije mientras nos demorábamos sobre el postre. Las implicaciones éticas de tu engaño. Roberto dejó su tenedor. Me preguntaba cuándo la profesora entregaría su evaluación moral. No una evaluación, corregí. Una pregunta. ¿Ha valido la pena? 15 años de actuar ceguera, el aislamiento, la vigilancia constante contra deslices. ¿Qué te ha dado que compense lo que ha quitado? No respondió inmediatamente, sus dedos trazando el tallo de su copa de vino con precisión contemplativa. Seguridad inicialmente. Paz hasta cierto grado. La libertad de observar sin ser observado. Un espejo unidireccional entre mí mismo y el mundo. Levantó la vista, encontrando mis ojos. Pero últimamente, he estado cuestionando si la protección vale el aislamiento. ¿Por mi causa? Pregunté, repentinamente cohibida. Por lo que conocerte reveló, clarificó. Cuán habitual se ha vuelto la actuación. Cuán reflejas las barreras. Me viste a través de ellas con tal facilidad que me hizo preguntarme cuánto de mí mismo he perdido detrás de ellas. La vulnerabilidad en su admisión me tocó profundamente. Antes de que pudiera responder, sin embargo, la puerta del comedor se abrió abruptamente, y Sofía entró sin anuncio. Se congeló en el umbral, sus ojos agrandándose mientras registraba a su padre sin sus lentes, claramente mirándome directamente en la luz de las velas. «Papá». Su voz contenía medidas iguales de confusión y alarma. Roberto no se sobresaltó ni agarró sus lentes como yo podría haber esperado. En cambio, suspiró suavemente y gesticuló hacia la silla vacía junto a él. «Únete a nosotras, Sofía. Parece que tenemos algo que discutir». Su mirada saltó entre nosotros, la comprensión amaneciendo lentamente. «Ella sabe». La pregunta emergió medio susurrada como si las palabras mismas pudieran ser peligrosas. «Ella lo descubrió», confirmó Roberto. «Bastante rápidamente. De hecho». Sofía se volvió hacia mí, su pulimento profesional agrietándose para revelar miedo genuino debajo. «¿A quién le has contado?» «A nadie», le aseguré, entendiendo su pánico. «Y no tengo intención de contarle a nadie». Permaneció de pie, su postura rígida con tensión. ¿Tienes alguna idea de lo que está en juego aquí? La fundación, la compañía, nuestra privacidad, nuestra seguridad, todo depende de mantener este arreglo. Entiendo la complejidad de la situación, respondí calmadamente, recurriendo a décadas de difuminar tensiones en el salón de clases. El secreto de tu padre está seguro conmigo. ¿Basado en qué? Desafió. ¿Una semana de conocimiento? ¿Alguna conexión romántica equivocada? La manera despectiva en que caracterizó nuestra relación picó más de lo que me importaba admitir. Roberto intervino antes de que pudiera responder. «Sofía, eso es suficiente. María ha mostrado más perspicacia y discreción en una semana de lo que la mayoría de la gente demuestra en toda la vida. Confío en ella». «Le confiaste lo suficiente para arriesgar todo lo que hemos construido», contrarrestó Sofía, finalmente hundiéndose en la silla junto a él. «Sin consultarme». «No planeé esto», explicó Roberto con paciencia notable. María observó discrepancias que nadie más ha notado en 15 años. En lugar de exponerme públicamente o usar la información para ganancia personal, me confrontó privadamente. Sofía me estudió con nueva intensidad, reevaluando. «¿Qué quieres de nosotros, señora Herrera?» La pregunta contundente me tomó desprevenida. «¿Querer?» «De esta situación. De mi padre. Debe haber algo». «Sofía», la voz de Roberto llevaba un filo raro. «Es una pregunta justa», interrumpí, entendiendo su instinto protector. Me volteé para enfrentarla directamente. «Lo que quiero es exactamente lo que ya he recibido. Conversación honesta, conexión genuina, el respeto de ser vista como soy, en lugar de como un estereotipo de viudez envejecida». Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras cuidadosamente. «Tu padre me ofreció dignidad cuando mi propio hijo me trató como incompetente. Le he ofrecido la cortesía simple de interacción auténtica sin actuación».
La expresión de Sofía se suavizó marginalmente, aunque la precaución permaneció en sus ojos. ¿Y si las cosas progresan entre ustedes? Mientras más continúa esto, mayor el riesgo de exposición. La implicación de que cualquier relación entre Roberto y yo creaba vulnerabilidad en su mundo cuidadosamente construido colgaba en el aire entre nosotros. Antes de que pudiera formular una respuesta, Roberto extendió la mano a través de la mesa y deliberadamente tomó mi mano. Entonces enfrentaremos ese desafío juntos, dijo, su mirada moviéndose de su hija hacia mí. Porque por primera vez en 15 años, estoy experimentando algo que vale el riesgo. La simple declaración cambió algo en la atmósfera. La postura rígida de Sofía se alivió ligeramente, y sentí una certeza cálida extenderse por mí que no tenía nada que ver con el vino o el calor del fuego. Cualquiera que fuera el camino complicado que yacía adelante, lo navegaríamos juntos. Dos personas que habían reconocido en el otro algo raro y digno de proteger. Debería irme, dije finalmente, consciente de que padre e hija necesitaban privacidad para procesar este desarrollo. Se está haciendo tarde. Mientras José me llevaba a casa esa noche más tarde, reflexioné sobre el giro extraordinario que mi vida había tomado desde ese momento en la parada del camión. Una semana atrás, había sido una maestra jubilada luchando por autonomía contra mi hijo bien intencionado pero controlador. Ahora, estaba enredada en el engaño elaborado de un billonario, contemplando una relación que requeriría navegar complejidades que apenas podía imaginar. Sin embargo, a pesar de las complicaciones, o tal vez debido a ellas, me sentía más vibrante viva de lo que había estado en años. La mañana del sábado trajo sol inesperado después de días de lluvia primaveral. Estaba disfrutando café en mi pequeño balcón cuando el intercomunicador zumbó, anunciando un visitante. Miguel estaba en el pasillo, una caja de pastelería en mano, y una expresión de jovialidad determinada en su rostro. «Ofrenda de paz», dijo, levantando la caja. «Esos croissants de almendra que te gustan». Reconocí el gesto por lo que era, un intento de reiniciar nuestra relación después del incidente de la parada del camión. El timín, sin embargo, parecía sospechosamente alineado con mi conexión en desarrollo con Roberto. Sobre café y pasteles, Miguel mantuvo conversación cuidadosa sobre temas neutrales, las actividades de sus hijos, una próxima conferencia de trabajo, noticias del vecindario. Solo después de su segunda taza abordó el tema claramente pesando en su mente. Entonces esta amistad con Roberto Villalobos comenzó con informalidad practicada. Parece estar continuando. Lo es, confirmé. Disfrutamos la compañía mutua. Miguel asintió, su mente de ejecutivo de marketing visiblemente calculando enfoques. Es una elección interesante de amigo. Su reputación por reclusividad está bien documentada. Tal vez eso esté cambiando, respondí no comprometidamente. Mamá. Miguel dejó su taza con precisión deliberada. Quiero que tengas cuidado. Hombres como Villalobos operan en esferas diferentes con reglas diferentes. El desequilibrio de poder solo. ¿Desequilibrio de poder? Interrumpí, incapaz de suprimir una risa. No soy una joven ingenua siendo deslumbrada por la riqueza, Miguel. Soy una maestra jubilada de 67 años que ha criado un hijo, enterrado un esposo, y manejado su propia vida bastante capazmente. Eso no es lo que quise decir. Tuvo la gracia de verse abochornado. Es solo que personas con su nivel de riqueza e influencia a menudo tienen vidas complicadas, agendas que no son inmediatamente aparentes. Si tan solo supiera cuán precisa era su preocupación, aunque no de la manera que imaginaba. La vida complicada de Roberto se extendía mucho más allá de la típica excentricidad acaudalada. Aprecio tu preocupación, dije, suavizando mi tono, pero confío en mi juicio sobre Roberto. Vida complicada y todo. Miguel parecía listo para presionar el asunto más cuando su teléfono zumbó. Revisando la pantalla, su expresión cambió a reconocimiento sorprendido. Es la oficina un sábado. Debería tomar esto. Se alejó al balcón para privacidad, dejándome limpiar los platos del desayuno. A través de la puerta de vidrio, observé su conversación transformarse de irritación a interés intenso. Cuando regresó, su comportamiento había cambiado completamente. Eso fue increíble, dijo, deslizando su teléfono en su bolsillo. Mi agencia acaba de recibir una llamada de la Fundación Villalobos. Están buscando un socio de marketing para su iniciativa nacional de alfabetización, y de alguna manera mi nombre surgió como contacto recomendado.
Mantuve una expresión neutral, aunque internamente estaba conectando puntos obvios. ¡Qué coincidencia afortunada! ¿Coincidencia? Miguel repitió lentamente, estudiando mi rostro. Mamá, ¿tuviste algo que ver con esto? Mencioné a Roberto que trabajas en marketing. Admití. Nada más específico que eso. Miguel se sentó pesadamente en mi sofá, procesando este desarrollo. Esta cuenta sería significativa. El presupuesto de marketing anual de la fundación está en los millones. Entonces deberías preparar una presentación convincente, sugerí suavemente. Él levantó la vista bruscamente. ¿Es por esto que has estado pasando tiempo con Villalobos? ¿Para avanzar mi carrera? La pregunta picó con su presunción de que mi relación con Roberto debía servir a algún propósito ulterior. Absolutamente no, mi amistad con Roberto se sostiene enteramente por sus propios méritos. Si ha elegido considerar tu agencia, esa es su decisión de negocios. Miguel tuvo la decencia de verse avergonzado. Lo siento. Eso fue injusto. Hizo una pausa, pesando sus siguientes palabras. Es solo difícil reconciliar al billonario recluso de revistas de negocios con el hombre que está repentinamente cenando con mi madre. La gente a menudo es más compleja de lo que sus personas públicas sugieren, respondí, el understatement casi haciéndome sonreír a pesar de mi irritación. Después de que Miguel se fue a prepararse para su oportunidad de negocios inesperada, recibí un mensaje de texto de Roberto. ¿Fue eso demasiado transparente, una rama de olivo? Sofía sugirió un enfoque más sutil, pero encuentro que a mi edad que el tiempo para sutileza se siente cada vez más limitado. RV. Sonreí ante el mensaje. Transparente pero efectivo. Está simultáneamente sospechoso y encantado, muy parecido a Sofía respecto a nuestra amistad. Brunch el domingo. Los jardines botánicos tienen una nueva exhibición primaveral. Podemos ser apropiadamente públicos mientras mantenemos nuestro entendimiento privado. El equilibrio cuidadoso en su invitación, reconocimiento tanto de su persona pública de ceguera como de nuestra verdad privada me tocó profundamente. Me gustaría eso mucho. La excursión del domingo al jardín botánico me introdujo a las complejidades de la actuación pública de Roberto. José nos llevó a los jardines donde Roberto emergió del coche con lentes oscuros y bastón blanco. Sus movimientos cuidadosamente calibrados para sugerir dependencia mientras mantenía dignidad. Me encontré inconscientemente adaptándome a sus necesidades, ofreciendo mi brazo en momentos apropiados, describiendo elementos visuales de manera natural que reforzaban su condición supuesta. «Eres una cómplice natural», murmuró mientras paseábamos por un corredor de cerezos floreciendo. La mayoría de la gente sobrecompensa. Demasiado ruidosa, demasiado descriptiva, demasiado servicial. Años de enseñar estudiantes reacios a apreciar Shakespeare, respondí. Uno desarrolla cierta sutileza en proporcionar guía mientras preserva dignidad. Atrajimos ocasionales miradas. El hombre ciego elegantemente vestido y su compañera de cabello plateado generaban curiosidad sin reconocimiento. En público, Roberto tenía cuidado de mantener distancia apropiada, nuestra conexión expresada a través de conversación en lugar de proximidad física. Fue solo cuando nos encontramos momentáneamente solos en el conservatorio tropical que removió sus lentes brevemente, sus ojos encontrando los míos directamente. Esta actuación se vuelve agotadora en tu presencia, admitió en voz baja. Me encuentro queriendo simplemente mirarte, ver tus expresiones cambiar sin el filtro de pretensión. La intensidad de su mirada me hizo repentinamente consciente de mi apariencia de una manera que no había sido por años. Las líneas en las esquinas de mis ojos, la plata de mi cabello, los marcadores sutiles de edad que había aceptado hace mucho. ¿Qué ves cuando me miras? La pregunta emergió sin invitación. Su sonrisa se profundizó, creando un abanico de líneas que revelaban su propia edad de la manera más atractiva. Claridad, inteligencia, una mujer cómoda en su propia piel. Reemplazó sus lentes mientras voces se acercaban. Una combinación rara y hermosa a cualquier edad. Más tarde, sobre el almuerzo en el café de los jardines, nuestra conversación se volvió a asuntos más prácticos. Sofía está arreglando una verificación de antecedentes discreta, me informó, su tono apologético. Protocolo estándar para cualquiera que aprende sobre mi situación. Dejé mi tenedor, sorprendentemente no ofendida por esta revelación. Lo asumí. Es protectora de ti. Es minuciosa, corrigió, y preocupada sobre explotación potencial.
La verificación es tanto para tu protección como para la mía. Confirmación de que entiendes las implicaciones legales de nuestro secreto compartido. Consideré esto. Habría demandas si tu engaño se volviera público. Casi ciertamente. Socios de negocios, accionistas, incluso la fundación podría reclamar fraude o tergiversación. Suspiró. La ironía no se me escapa. Habiendo creado esta ficción por protección, ahora soy potencialmente vulnerable debido a ella. Y sin embargo me has confiado este conocimiento. Observé. Un riesgo calculado, respondió con una pequeña sonrisa. Aunque cada vez más el cálculo parece menos importante que la conexión. Mientras José nos llevaba de vuelta a mi edificio de departamentos, me encontré contemplando la dualidad extraña de nuestra relación en desarrollo. En público, actuábamos una versión de realidad, el billonario ciego bondadoso y su compañera servicial. En privado, compartíamos una verdad diferente. Dos personas descubriendo conexión inesperada en sus años posteriores, complicada por un engaño elaborado. La presentación de la agencia de Miguel a tu fundación es mañana, mencioné mientras el coche se acercaba a mi edificio. Sí, Sofía estará evaluando su propuesta, confirmó Roberto. Me he recusado de la decisión para evitar cualquier apariencia de favoritismo. Gracias por eso, dije. Lo que sea que pase debería basarse en mérito, no en conexión. Asintió, entendiendo mi preocupación. La integridad te importa, dice el hombre pretendiendo estar ciego, contrarresté con ironía gentil. Su risa fue genuina, un sonido raro que estaba llegando a atesorar. Touché, María Guadalupe Herrera. Tienes un talento notable para cortar a través de pretensión, incluso la mía propia. José se orilló junto a la banqueta afuera de mi edificio, discretamente saliendo para abrir mi puerta. Antes de que pudiera salir, Roberto capturó mi mano brevemente. Tener a alguien que conoce ambas versiones de mí, pública y privada, es más significativo de lo que puede expresar adecuadamente, dijo suavemente. Gracias por llevar ese conocimiento dual con tal gracia. La sinceridad simple de sus palabras permaneció conmigo mucho después de que el coche había desaparecido de la vista. Una certeza cálida en medio de las complejidades de nuestra situación inusual. Las siguientes semanas desarrollaron un ritmo que se sentía tanto extraordinario como extrañamente natural. Roberto y yo establecimos un patrón de cenas privadas en su casa, donde podía ser el mismo completamente, y salidas públicas donde navegábamos su ceguera cuidadosamente mantenida engaño. Cada escenario ofrecía su propia intimidad particular, los momentos privados de conversación sin guardia, la conspiración pública de secretos compartidos. La agencia de marketing de Miguel había ganado el contrato de la Fundación Villalobos, un desarrollo que simultáneamente deleitó y perplejó a mi hijo. Fue la reunión más extraña, confió durante una cena familiar en su casa. Sofía Villalobos nos interrogó como si estuviéramos en juicio, luego anunció que habíamos sido seleccionados antes de que termináramos nuestra presentación. Tu propuesta debe haber sido excepcional, sugerí, evitando la mirada conocedora de Andrea a través de la mesa. Mi nuera había desarrollado sus propias teorías sobre mi relación con Roberto, aunque las mantenía largamente para sí misma. Eso es justo. Ni siquiera presentamos la mitad de nuestros materiales, Miguel continuó, desconcierto evidente. Era casi como si la decisión hubiera sido hecha antes de que llegáramos. Mantuve una expresión neutral, aunque sospechaba que Roberto había influido el proceso a pesar de su recusación reclamada. El contrato representaba un puente conveniente entre nuestros mundos. Una conexión profesional que justificaba nuestra personal en la mente orientada a negocios de Miguel. Nuestro postre fue interrumpido por un mensaje de texto que hizo que mi corazón se acelerara. Desarrollo inesperado. Necesito hablar contigo urgentemente. Coche en camino. RV. Presenté mis excusas poco después, reclamando fatiga, aunque la mirada sospechosa de Miguel sugería que no estaba enteramente convencido. Afuera de su casa suburbana, José ya estaba esperando con el coche, su expresión más guardada de lo usual. ¿Qué ha pasado?, pregunté una vez que estábamos en movimiento. El señor Villalobos explicará, respondió, sin ofrecer nada más. En la mansión, Roberto esperaba en su estudio en lugar de la sala de estar formal, un espacio que había llegado a reconocer como su verdadero dominio, donde se hacían decisiones de negocios y sucedían conversaciones reales. Estaba de pie junto a la ventana sin sus lentes, tensión evidente en su postura. Víctor Reeves,
dijo sin preámbulos mientras entraba. El periodista investigativo que mencioné está publicando un artículo destacado la próxima semana sobre el caso curioso de la ceguera selectiva de Roberto Villalobos. Mi estómago cayó. Tiene evidencia. Circunstancial pero convincente. Roberto gesticuló hacia una carpeta en su escritorio. Sofía recibió una copia avanzada de un contacto en la revista. Reeves ha estado investigando por meses, entrevistando expersonal, analizando apariciones públicas, incluso consultando expertos médicos sobre la consistencia de mis síntomas. Hojeé el artículo, que metódicamente construía un caso cuestionando la condición de Roberto sin hacer acusaciones directas. El periodista había documentado inconsistencias sutiles en el comportamiento de Roberto en eventos públicos, notado la curiosa falta de especialistas médicos visitando la mansión, y citado fuentes anónimas describiendo incidentes donde Roberto había reaccionado aparentemente a estímulos visuales. Esto se detiene justo antes de llamarme fraude, observó Roberto, mientras planta la semilla en mentes de lectores. Legalmente cuidadoso, pero prácticamente dañino. ¿Qué harás? Suspiró, pasando una mano por su cabello plateado. Sofía y nuestro equipo legal están explorando opciones. Una declaración preventiva, acción legal potencial por difamación, o simplemente ignorarlo y desestimar cualquier pregunta como especulación sin base. Consideré el artículo nuevamente. Ninguna de su evidencia es definitiva. Todo es circunstancial, abierto a interpretación. Cierto, estuvo de acuerdo Roberto, pero levanta preguntas que podrían llevar a mayor escrutinio, lo cual eventualmente podría descubrir evidencia más concreta. Dejé el artículo, entendiendo la preocupación no dicha, incluyendo mi aparición repentina en tu vida. Asintió sombríamente. Reeves menciona a una compañera femenina no identificada observada en eventos públicos recientes. Te ha notado, María, aunque no te ha identificado todavía. Las implicaciones se asentaron pesadamente entre nosotros. Mi presencia en la vida de Roberto había creado una nueva vulnerabilidad en su fachada cuidadosamente construida. La realización debe haberse mostrado en mi rostro porque Roberto se movió rápidamente para sentarse junto a mí, tomando mis manos en las suyas. Esto no es tu culpa, dijo firmemente. Reeves ha estado investigando por meses, mucho antes de que nos conociéramos. Si acaso, he estado volviéndome descuidado con el tiempo, demasiado cómodo en la actuación. Aún así, respondí, mi presencia complica tu situación. Tal vez deberíamos ser más discretos hasta que esto pase. La expresión de Roberto se tensó. ¿Es eso lo que quieres? ¿Retroceder de esta relación? La pregunta llevaba peso más allá de la crisis inmediata. Habíamos estado bailando alrededor de definiciones, permitiendo que nuestra conexión evolucionara naturalmente sin etiquetas o declaraciones explícitas. Ahora enfrentados con presión externa, la clarificación parecía repentinamente necesaria. No, respondí honestamente. Eso no es lo que quiero en absoluto. Su alivio fue visible. Bien, porque me he vuelto bastante apegado a tenerte en mi vida, María Guadalupe Herrera. La admisión, simple como era, cambió algo entre nosotros. Roberto levantó una mano a mi mejilla, un gesto de intimidad tan tierna que mi respiración se cortó. Cuando se inclinó hacia adelante para besarme, se sintió como la progresión más natural imaginable. La culminación de entendimiento y conexión, construyendo sobre semanas de secretos compartidos y conversación honesta. El beso fue gentil, casi tentativo al principio, luego profundizándose mientras décadas de experiencia reemplazaban incertidumbre juvenil. Cuando finalmente nos separamos, me encontré sonriendo a pesar de la crisis que me había traído aquí. Bueno, dije suavemente, eso ciertamente complica la investigación del periodista. Roberto rió, la tensión en su rostro aliviándose. María Guadalupe Herrera, tu habilidad notable para encontrar humor en situaciones difíciles es una de las muchas razones por las que me estoy enamorando de ti. La declaración colgó en el aire entre nosotros, honesta y sin prisa. A nuestra edad, tales admisiones llevan peso diferente, menos pasión dramática, más certeza considerada. Estoy bastante encariñada contigo también, Roberto Villalobos, respondí, el understatement deliberado y mutuamente entendido. Ceguera fraudulenta y todo. Su sonrisa se ensanchó ante eso, pero rápidamente se puso seria mientras la realidad se reafirmaba. Necesitamos decidir cómo manejar esta situación. Si Reeves publica su artículo, entonces lo enfrentamos juntos,
terminé por él. Cualesquiera consecuencias que vengan. Tarde esa noche, mientras José me llevaba a casa, me encontré contemplando el giro extraordinario que mi vida había tomado desde ese momento en la parada del camión. En poco más de un mes, había pasado de viuda luchando por independencia de su hijo bien intencionado a mujer enredada en el engaño elaborado de un billonario y ahora enfrentando escrutinio público potencial. Sin embargo, a pesar de estas complicaciones, o tal vez debido a ellas, me sentía más comprometida con la vida de lo que había estado en años. La mujer que alguna vez planeó sus días alrededor de reuniones de club de lectura y manejo de artritis ahora navegaba realidades duales y contemplaba escándalos públicos con extraña exhilaración. Miguel estaba esperando afuera de mi edificio de departamentos cuando llegamos, su expresión una mezcla de preocupación e indignación. «Dejaste la cena para reunirte con él, ¿no es así?», exigió mientras salía del coche. «Mamá, ¿qué está realmente pasando entre tú y Villalobos?», suspiré, demasiado emocionalmente agotada de los desarrollos de la noche para fabricar excusas convenientes. «Es complicado, Miguel, y sí, somos más que conocidos casuales». «¿Están?», luchó por formular la pregunta. «¿Involucrados románticamente con este hombre?». La franqueza de su investigación, preguntada mientras estábamos parados en una banqueta pública, me golpeó como inapropiada y de alguna manera liberadora. La vieja María Guadalupe Herrera podría haber desviado o suavizado la verdad para ahorrar la incomodidad de su hijo. La mujer en que me estaba convirtiendo decidió por honestidad. «Sí», respondí simplemente. «Lo somos». La expresión de Miguel cicló por shock, confusión y finalmente una resignación peculiar. «No entiendo esto en absoluto», admitió. «Pero supongo que eso no importa. ¿O sí?». «Tu entendimiento me importa», le dije gentilmente. «Pero tu aprobación no se requiere. He pasado años priorizando tu comodidad y preferencias, Miguel. Ahora estoy eligiendo mi propia felicidad». Mientras se alejaba manejando y yo entraba a mi departamento silencioso, sentí un sentido inesperado de paz a pesar del artículo amenazante, la relación complicada y la incomodidad evidente de mi hijo. A los 67, finalmente me había dado cuenta de que los capítulos más significativos de la vida aún podrían estar sin escribir, esperando el coraje para voltear la página. La mañana del domingo en que el artículo de Víctor Reeves fue publicado amaneció con tranquilidad engañosa. Desperté temprano, hice café, y abrí la edición digital de la revista en mi tableta con trepidación. El artículo apareció prominentemente en la página principal. El caso curioso de la ceguera selectiva de Roberto Villalobos. Filantropía, privacidad o fraude. La pieza era más condenatoria que el borrador que habíamos visto. Reeves había agregado fotografías recientes del jardín botánico, incluyendo una de mí guiando a Roberto pasando una instalación de escultura. Aunque mi rostro no era claramente visible, el pie de foto especulaba sobre la mujer misteriosa cada vez más vista en compañía de Villalobos y cuestionaba si era cómplice en mantener su fachada. Mi teléfono sonó antes de que hubiera terminado de leer. Era Sofía, su voz estrictamente controlada. «¿Lo has visto?». «Estoy leyéndolo ahora», confirmé. «Es peor que el borrador. Los teléfonos ya están sonando. Socios de negocios, socios de la fundación, periodistas buscando comentarios». Hizo una pausa, su compostura profesional momentáneamente resbalándose. «Esto podría destruir todo lo que hemos construido, María». El uso de mi nombre en lugar del formal señora Herrera que típicamente empleaba marcaba la gravedad de la situación. Antes de que pudiera responder, continuó. «Padre te quiere en la casa. Estamos teniendo una reunión de estrategia de emergencia en 30 minutos. ¿Puedes venir?». «Por supuesto», dije, ya moviéndome hacia mi recámara para vestirme. «Estaré ahí tan rápido como sea posible». José llegó en tiempo récord, su expresión impasible usual reemplazada por eficiencia sombría mientras navegaba el tráfico matutino. En la mansión, la seguridad era visiblemente mejorada. Guardias adicionales en la reja, otros patrullando los jardines. Los medios ya se habían reunido en el perímetro, cámaras y micrófonos listos. Adentro, la atmósfera era la de una sala de guerra. Roberto sentado a la cabeza de la mesa de conferencia de su estudio, rodeado por asesores legales, especialistas de relaciones públicas, y Sofía, quien paseaba mientras hablaba rápidamente en su teléfono. Cuando me vio, Roberto se levantó inmediatamente, cruzando la sala para saludarme con afecto público inesperado, tomando ambas manos en las suyas.
Lamento arrastrarte a esto, dijo en voz baja. Ya estaba en ello, le recordé. En el momento que reconocí tu secreto. Sofía terminó su llamada y dirigió al equipo reunido. La junta directiva de la fundación está solicitando una reunión de emergencia. Nuestros socios corporativos principales quieren declaraciones clarificando la situación. El ángulo de privacidad médica nos está comprando algo de tiempo, pero eventualmente necesitaremos responder definitivamente. Un hombre distinguido que reconocí como el abogado principal de Roberto aclaró su garganta. Señor Villalobos, hemos discutido esto. Desde un punto de vista legal, mantener la ficción es cada vez más insostenible. Si reconociera una recuperación parcial de su condición. Un milagro conveniente, interrumpió Roberto, su tono sardónico. Repentinamente recuperando vista parcial después de 15 años, justo cuando soy acusado de fingir ceguera. Sería más creíble que negación continua frente a evidencia creciente, insistió el abogado. Observé el debate silenciosamente, entendiendo las implicaciones complejas de cada opción. Roberto había pasado 15 años construyendo esta identidad. El filántropo ciego dignificado superando adversidad personal. Admitir engaño no solo minaría su credibilidad personal, sino potencialmente la estabilidad de la compañía y la privacidad que se había vuelto tan preciosa para él. Después de una hora de discusión cada vez más circular, Roberto levantó su mano para silencio. Necesito hablar con María a solas, anunció. Todos los demás, tomen 30 minutos. La sala se vació rápidamente, aunque Sofía se demoró en la puerta con evidente renuencia antes de finalmente seguir a los otros. Cuando estuvimos solos, Roberto removió sus lentes oscuros, un gesto que ahora llevaba intimidad profunda entre nosotros, y frotó sus ojos con cansancio. 15 años de construcción cuidadosa, deshecha en un solo artículo, observó sin autocompasión. ¿Qué harías, María? La pregunta directa me tomó desprevenida. ¿Me estás pidiendo mi consejo? Te estoy preguntando qué harías en mi posición. Eres la persona más éticamente centrada que conozco y entiendes la situación desde dentro y fuera. Consideré cuidadosamente antes de responder. Creo que contaría la verdad. No porque te hayan atrapado, sino porque vivir detrás de una fachada te ha quitado más de lo que te ha dado. Asintió lentamente, considerando mis palabras. El aislamiento era protector al principio, luego se volvió una prisión. Veo eso ahora. Sus ojos encontraron los míos directamente. Conocerte hizo eso abundantemente claro. ¿Cuánta vida he estado perdiendo al esconderme? Entonces tal vez este artículo, problemático como es, ofrece una oportunidad, sugerí. No para una recuperación parcial conveniente, sino para honestidad en tus propios términos. La expresión de Roberto cambió mientras absorbía esta perspectiva. Una admisión pública del engaño. Una explicación pública de por qué un hombre que valora la privacidad podría tomar medidas extraordinarias para protegerla, clarifiqué. No una disculpa por el engaño, sino un recuento honesto de su propósito y efectos. Cayó silencioso, contemplando este enfoque. Finalmente preguntó, ¿te pararías conmigo públicamente? Significaría escrutinio, publicidad, todo lo que he estado evitando y ahora estaría imponiéndote también. La pregunta representaba más que solo esta crisis inmediata. Era una invitación a entrar completamente a su mundo, a transitar de conexión privada a asociación pública. A los 67, se me pedía entrar a un reflector que nunca había buscado o imaginado. Sí, dije simplemente. Lo haría. Cuando el equipo se reunió, Roberto delineó su decisión con la claridad y autoridad que había construido su imperio de negocios. No una verdad parcial cuidadosamente elaborada, como sus asesores habían sugerido, sino una narrativa completa. Su creciente incomodidad con fama y escrutinio. La decisión estratégica de usar discapacidad percibida como escudo. Los años viviendo detrás de una fachada cuidadosamente mantenida. Lo enmarcaremos como una declaración personal, sugirió el director de Relaciones Públicas, ya adaptándose a este enfoque inesperado. Enfatizar tus contribuciones a accesibilidad e investigación de visión como compromisos genuinos que crecieron de tu experiencia. Y abordar el futuro de la fundación directamente, agregó Sofía, su toque inicial dando paso a planeación táctica. Reconocer las complejas preguntas éticas mientras reafirmar nuestra misión. Para la noche, la declaración estaba preparada,
una conferencia de prensa programada para la mañana siguiente. Mientras el equipo se dispersaba para implementar la estrategia, Roberto y yo nos encontramos solos en su jardín, el mismo lugar donde primero me había revelado su secreto. ¿Estás seguro sobre esto?, preguntó en voz baja. Una vez que entremos a esa conferencia de prensa juntos, tu vida cambia irrevocablemente. La privacidad que has valorado, la existencia tranquila que has creado, será comprometida. Consideré su advertencia seriamente. El anonimato confortable de mi retiro ciertamente sería sacrificado. Me convertiría en un personaje en la narrativa pública del engaño y redención de Roberto Villalobos, sujeta a especulación y juicio de extraños. A nuestra edad, respondí finalmente, ¿cuántas oportunidades tenemos para reinvención genuina, para aventuras que nunca anticipamos? Tomé su mano, el gesto ahora familiar y fundamentador. Además, he pasado décadas siendo definida primordialmente como esposa de alguien, madre de alguien, maestra de alguien. Tal vez ser definida como la mujer que vio a través del engaño de un billonario no es un capítulo final tan terrible. Su risa fue cálida con afecto y alivio. No un capítulo final, María. Un nuevo comienzo. La conferencia de prensa la mañana siguiente se desarrolló con el drama controlado de una obra bien dirigida. Roberto entró sin sus lentes oscuros o bastón blanco, su visión claramente intacta mientras examinaba a los periodistas reunidos. Yo estaba ligeramente detrás de él junto a Sofía, una declaración visible de solidaridad. Por 15 años, comenzó, su voz firme y clara, he mantenido una ficción sobre mi discapacidad visual. Hoy estoy aquí para reconocer ese engaño y explicar, aunque no excusar, mis razones para ello. El subsecuente frenesí mediático fue exactamente como se predijo. Partes iguales: indignación, fascinación y análisis. Eticistas debatieron la moralidad de su engaño. Publicaciones de negocios calcularon impactos potenciales en sus compañías. Y los tabloides naturalmente se enfocaron en mí, la mujer misteriosa que inspiró la confesión de Roberto Villalobos. A través de todo, mantuvimos el frente unido establecido en la conferencia de prensa. El trabajo de la Fundación continuó, su misión reafirmada a través de nuevas iniciativas específicamente abordando transparencia y gobernanza ética. Sofía, después de su resistencia inicial, demostró ser notablemente adaptable, aprovechando la situación para destacar su liderazgo durante esta transición. Miguel predeciblemente quedó horrorizado por mi repentina visibilidad pública. «Estás en los tabloides, mamá», lamentó durante una cena tensa de domingo. La gente en el trabajo pregunta si realmente está saliendo con un billonario que fingió estar ciego. «¿Y qué les dices?», pregunté, genuinamente curiosa. Suspiró, resignación gradualmente reemplazando consternación. «Que mi madre siempre ha sido extraordinariamente perceptiva, y que parece ser feliz». 6 meses después del explosivo artículo de Víctor Reeves, el escándalo había largamente disminuido, reemplazado por revelaciones más nuevas, más impactantes sobre otras figuras públicas. Roberto y yo habíamos establecido una nueva normalidad, dividiendo nuestro tiempo entre su mansión y mi departamento, el cual mantuve como refugio privado, manteniendo mi independencia incluso mientras nuestras vidas se volvían cada vez más entrelazadas. En el aniversario de nuestro primer encuentro en la parada del camión, Roberto sugirió un regreso a esa ubicación. José nos llevó ahí, estacionándose discretamente a través de la calle. «Hace un año», reflexionó Roberto, «fuiste abandonada aquí sin recursos, y yo estaba aprisionado en un engaño de mi propia creación. ¿Y ahora?», provoqué, disfrutando la simetría de regresar donde nuestra historia comenzó. «Ahora ambos somos libres de maneras que ninguno anticipamos». Alcanzó en su bolsillo, retirando una pequeña caja de terciopelo. Lo cual me trae a una pregunta que nunca imaginé hacer en esta etapa de la vida. Dentro de la caja había un anillo de zafiro, elegante en su simplicidad. «María Guadalupe Herrera», dijo formalmente. «¿Considerarías matrimonio con un fraude reformado que nunca ha visto más claramente que cuando te conoció?». Reí ante su autodespreciación característicamente honesta. «Lo haría», respondí, permitiéndole deslizar el anillo en mi dedo. «Aunque insisto que mi hijo me lleve por el pasillo, por mucho que luche por entendernos». Mientras nos sentamos juntos en la parada del camión donde todo había cambiado, pensé sobre el viaje extraordinario desde ese primer encuentro. La madre abandonada, el caballero aparentemente ciego, y una sugerencia susurrada que llevó a revelaciones que ninguno de nosotros podría haber predicho. «Tu hijo se arrepentirá de haberte dejado»,
Roberto había dicho ese día. Tenía razón, aunque no de la manera que ninguno esperaba. El abandono irreflexivo de Miguel había abierto la puerta a transformación, no solo para mí, sino para Roberto y últimamente para Miguel mismo, quien lentamente estaba aprendiendo a ver a su madre como una mujer con su propia historia todavía desarrollándose. A veces los viajes más significativos comienzan en los lugares más ordinarios. Como una parada de camión suburbana donde una mujer descartada y un hombre escondiéndose a plena vista descubrieron que ser verdaderamente visto, con todas nuestras complejidades y contradicciones, es tal vez la mayor libertad de todas.